Buenas a todos, nos volvemos a encontrar. Esta vez voy a comenzar leyendo la letra del tango Cambalache y después verán si tiene analogía con lo que después voy a desarrollar. Cambalache, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio chorro, pretencioso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado, ¿qué va a haber? Ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, de lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, caradura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, Scarface y Napoleón, Don Bosco y La Miñón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los Cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto al calefón. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Bueno, el gran Discépolo, un gran poeta de la época, de una época dura de crisis económica, política, moral, como estamos viviendo en estos tiempos. Yo soy más positiva, por supuesto, que la letra, pero me parece que el espíritu del Cambalache yo lo vi reflejado en los actos impulsados por el gobernador Osvaldo Jaldo, en ocasión de los 60 años de los cierres de los 11 ingenios por la dictadura militar de Onganía. Osvaldo Jaldo no tiene límite, es como dice la letra del tango, todo revolcado en el mismo lodo. Para Osvaldo Jaldo lo mismo da votar leyes proimperialistas, leyes que van contra los obreros azucareros, por ejemplo. Lo mismo le da a Gladys Medina y demás legisladores de Osvaldo Jaldo votar leyes que dicen ser a favor de la modernización laboral, pero que realmente es de esclavitud para el trabajador, sobre todo para los jóvenes trabajadores. Osvaldo Jaldo, el mismo sujeto que se abraza con Milei, es el mismo que firmó el Pacto de Mayo en la Casa Histórica, es el mismo que votó todas las leyes que atacan el ecosistema de nuestro país. El que aprobó las leyes del extractivismo sin límites a empresas internacionales sin ningún rédito para nuestro pueblo. Es el mismo que con su silencio o no avala los desalojos de las comunidades originarias. Acá en Tucumán hace poco, la justicia de Tucumán destruyó casas en un terreno que decía
tener dueño. Oh, claro, Javier Milei y Jaldo defienden la propiedad privada, pero ¿de quién? Del que tiene un papelito, pero no del pobre estafado que en algún momento creyó tener un lote y construyó su casa. Jaldo, sin ningún tipo de misericordia, porque no la tiene, obvio, es 2 más 2, 4. Jaldo es así. Es un sujeto que solo le interesa el bienestar personal y de su casta. Bueno, ¿por qué estoy tan enojada y comencé con el cambalache? Ustedes saben que yo tengo relación con mucha gente en Tucumán, con mucha gente. Entre esas va mi respeto a muchos dirigentes peronistas de la industria azucarera que hoy pintan canas, que son de mi generación. Y me voy a referir en especial a Hugo Santillán, viejo justicialista, hermano de Atilio Santillán, acribillado en la sede gremial, fue secretario general de la FOTIA en Tucumán, y el 22 de marzo de 1972 fue asesinado brutalmente. Todavía era el operativo Independencia. Por esos motivos, Hugo también libra la batalla ideológica contra el gobierno de Estela Martínez de Perón, porque su hermano fue víctima de esas huestes, ¿no? Hugo Santillán, yo diría, entre comillas, un romántico de la política, porque estando dentro del Partido Justicialista, piensa y sueña que puede tener y obtener justicia social, puede obtener justicia por su hermano y piensa que puede vencer a los chorros, como dice el cambalache, a los que son iguales o están igualados, un ladrón a un gran señor o a un cura o a un hombre honesto, como es Hugo Santillán. ¿Y por qué comienzo con Hugo Santillán? Porque él antes, mucho antes que apareciera Osvaldito Jaldo, siempre habló de las masacres en las comunidades circundantes a los ingenios azucareros durante el operativo Independencia, antes del operativo Independencia, muchos antes, en la década del 60 comenzó la masacre a los obreros azucareros y a las comunidades rodeadas, los pueblos pobres que rodeaban a los ingenios. Hugo Santillán hace honor a su apellido porque su hermano libró las batallas contra los cierres de los ingenios y también se oponía a la política del operativo Independencia. Estoy hablando de la víctima Atilio Santillán. Hugo Santillán, con una dignidad que yo siempre he admirado, un hombre de palabras justas, educado, sin impulso, sin impulsividad alguna, defendió los ideales que para él son banderas históricas como de la justicia social. ¿Qué me une a Hugo Santillán? Bueno, su honestidad en primer lugar, en segundo lugar, su origen obrero, su lucha por los derechos humanos de los obreros de esa época posterior y en el presente. Él siempre ha sido un investigador y él pudo, con su persistencia, determinar cómo había sido la unión entre el interés de Estados Unidos, el imperialismo norteamericano y las economías regionales de nuestro país. Él culpa directamente a Estados Unidos de todos los golpes militares, comenzando por el golpe del 55 hasta el del 76. Obviamente, Hugo Santillán también fue obrero azucarero, es un militante que critica severa y profundamente la política de Milei, porque es la misma que se implementó en el país ya en aquellos años del 55 en adelante. Bueno, yo a Hugo Santillán no solamente le tengo un respeto profundo, sino que avalo
y coincido con él, que Osvaldo Jaldo es un mercenario que ha violado la Constitución Nacional. Por ejemplo, cuando manda a la policía a hacer los famosos trencitos en los barrios pobres, cuando su policía, porque no es la mía, es la de él, levanta a los chicos jóvenes de los barrios y los suben a las camionetas sin protección para que toda la ciudad los vea, los pasea de una punta a otra sin resguardar su rostro y su dignidad como seres humanos. Por más que sean delincuentes, tienen que ser respetados en su dignidad. Entonces, cuando él denuncia a Osvaldo Jaldo ante la Justicia Federal de Buenos Aires, porque es querellante, él se presentó para decir a la Justicia Federal que Osvaldo Jaldo había violado normas constitucionales, abuso de autoridad, etcétera, etcétera, cuando promulgó una ley donde sin ningún tipo de escrúpulo Osvaldo Jaldo se inmiscuye en el Poder Judicial, directamente haciéndolo o organizándolo como un apéndice del Poder Ejecutivo. Sí, ese es Hugo Santillán. No le tiene miedo a nadie, porque él es una persona honorable, es digna, es militante y tiene la verdad. Y la verdad la dice y la prueba. Esa ley que reforma al Poder Judicial e invade sobre competencias civiles en la provincia de Tucumán, promulgada por Osvaldo Jaldo, lamentablemente, y digo lamentable porque ¿cuántas veces tenemos que señalar que Osvaldo Jaldo es un apéndice de Javier Milei? Pero no solamente es un apéndice a nivel nacional, sino que a nivel provincial actúa como un patrón de estancia, que lo es, ¿no? Porque él tiene sus intereses en tranca, tierras, vacas, ganado, etcétera, etcétera. Osvaldo Jaldo no ha tenido escrúpulo en meter sus manos en el Poder Judicial de la provincia de Tucumán. Y hace muy poco tiempo el Colegio de Abogados de Tucumán le dio la razón a Hugo Santillán. Y dijo que se declaraba en estado de alerta por esa ley dictada, que ya les voy a decir el número, que la promulga este año. Se declara el colegio en estado de alerta y va a iniciar todas las acciones judiciales que sean necesarias, porque obviamente ya no habría división de poderes según el Colegio de Abogados. Bueno, la realidad de este video no era especialmente hablar de Hugo Santillán, sino de hablar de Osvaldo Jaldo, por eso que inicié con el tango, con la letra del tango Cambalache, porque se han cumplido 60 años del cierre de 11 ingenios por la dictadura de Onganía. Y no han tenido cosa más creativa Osvaldo Jaldo y sus secuaces que hacer un festival, porque en Tucumán Osvaldo Jaldo al pueblo lo tiene de festival en festival, mientras tanto va su diputado al Congreso y vota todas las leyes en contra de nuestro pueblo. Por ejemplo, se sabe perfectamente, porque Primera Fuente lo dijo, el primer año, el 2024, recibió 2.000 millones de pesos de TN después de haber votado y firmado todo para Milei. Los 60 años, nosotros los abogados de derechos humanos, cuando iniciamos las causas en el año 1983, dijimos que los movimientos políticos de los años 70 derivaban de una crisis económica, política, moral profunda a partir de la dictadura de Onganía
y por supuesto de un contexto internacional como el Mayo francés, etc. Tucumán no fue ajeno. Y nosotros comenzamos diciendo que el primer ataque al pueblo tucumano no lo inicia el operativo Independencia con María Estela Martínez de Perón, sino con Ganía, con el cierre de 11 ingenios para beneficiar a una empresa especial de los Blaquier en Jujuy, Ledesma. No le importó a Onganía y a los que vinieron que pueblos enteros quedaran marginados en la pobreza y en el hambre. Más de 200.000 personas se fueron de Tucumán y muchas de esas engrosaron las villas miserias de la provincia de Buenos Aires. Es común en estos regímenes desplazar por cualquier medio a las poblaciones. La vemos en la actualidad cómo van desplazando a Israel a los colonos palestinos. Vemos cómo se desplazan a las comunidades originarias. Bueno, en el año en el año 66 se desplazó por problemas de economía, de hambre y miseria a más de 200.000 personas. Pueblos que quedaron fantasmas que después se profundizaron cuando fueron los cierres de los ferrocarriles durante el gobierno de Carlos Menem. Yo rindo homenaje a las víctimas de esos ingenios. Yo hablo de víctimas y no quiero hablar de conmemoración y mucho menos en forma figurativa. Yo amo el arte, respeto al arte y respeto a los artistas. Pero como Osvaldo Jaldo se pasa de festival en festival, el pueblo de Tucumán va a los festivales y no sale a luchar contra la política de Javier Milei de hambre y miseria y contra la política que no tiene parangón en lo moral de Osvaldo Jaldo. Entonces hacen la marcha de las antorchas, que queda muy simbólico y bonito. Hacen un festival que lamentablemente, para mí lamentable, porque yo aprecio a Rita Sagado, a Rita, la gran feminista, la gran antropóloga, socióloga, que haya venido. Yo me imagino que sus pasajes lo habrá pagado Osvaldo Jaldo, no sé. Me encantaría saber si Rita Segato vino por otra organización cultural independiente al gobierno. Porque si Osvaldo Jaldo le ha pagado los pasajes, me daría mucha pena, porque Rita tiene muy en claro quiénes son los patriarcas y quiénes son los que sustentan políticas feudales. Habría una contradicción. Igual que Juan Falú, hermano de un desaparecido, estuvo en el festival en La Asteña. Bueno, Beatriz Tula, gente respetable, pero yo lo escucho a Juan Falú, lo leo en Facebook, que se expresa bastante seguido en contra de la política de Milei. Y sin embargo, al avalar un acto cultural de Osvaldo Jaldo, entra en una contradicción enorme. Los artistas no pueden estar al servicio de regímenes antipopulares, antinacionales y absolutamente cipayos. No puede. Juan Falú, ¿qué ha pasado? El acto fue convocado por el gobierno de la provincia de Tucumán. Estuvo presente Osvaldo Jaldo. Obviamente, acá hay otro problema que tiene que ver con lo familiar, con lo político y con lo moral. El hijo de la víctima, Atilio Santillán, Marcelo Santillán, es funcionario de Osvaldo Jaldo. ¡Qué contradicción! Por eso que comencé con el cambalache. Precisamente, Marcelo Santillán fue uno de los principales convocantes del acto. ¿Qué
cargo ocupa Marcelo? Es secretario de las comunas. Marcelo es secretario de Estado de grandes comunas y municipios de Tucumán. Participó en la Marcha de las Antorchas, en el ex ingenio Las Teñas. Se formó el Ingenio de las Artes, donde a través de la música, el canto y el baile, los hechos históricos devastadores, dice la nota, fueron conmemorados a raíz del cierre del ingenio. Y se resalta a los integrantes de esta conmemoración. Nunca leí repudio, nunca leí absolutamente nada que sea de transmisión de la historia, del por qué se produjo el cierre, qué le pasó a Tucumán y qué nos pasa a los tucumanos con la actual política económica y con la política de antiderechos que implementa Jaldo y Milei. Bueno, por supuesto estuvo el intendente Gonzalo Montero de la Banda del Río Salí, Robles Ávila, Beatriz Tula, Darío Monteros, Gladys Medina, la diputada que siempre firma y levanta su dedito a favor de Milei porque es una servil de Jaldo y de Milei. Rita Zagato, Juan Falú, vecinos y ex obreros. Bueno, el cambalache tiene vigencia. Quiero resaltar que Atilio Santillán fue asesinado, ya lo dije, pero voy a volver a reiterar, fue asesinado en la sede del gremio el 22 de marzo de 1976. Él pertenecía como obrero y como dirigente gremial al Ingenio Bella Vista. Hugo Santillán, el hermano, cuando hizo la denuncia por abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, fue en relación a la ley 99-87, vuelvo a decirlo bien, 99-87/2026, por considerar que se trata de una parodia de reforma judicial, pero que en realidad sería una justicia manejada por el Poder Ejecutivo, violando la Constitución, la división de poderes, la garantía del juez natural y la independencia de los jueces. Permanentemente Hugo Santillán denuncia al gobierno de Milei, y es un crítico y un oponente a Osvaldo Jaldo, porque es una continuidad. Las declaraciones de Osvaldo Jaldo en relación al cierre de las empresas a nivel provincial y nacional, ¿cuáles fueron? Que lo lamenta profundamente. Lamento el cierre de empresas históricas y advirtió que el plan económico de Milei provoca el cierre de empresas, pero va y vota todas las leyes que producen los cierres de las empresas, entre otras cosas. Y cuando hace esas declaraciones, inmediatamente pide diálogo con Milei. ¿Para qué? Para poder gobernar. Es decir, le está pidiendo, si no me gusta, pero si vos me das algo de plata, yo le puedo tirar para pagar festivales, entonces la gente está pensando en que el fin de semana va a tener una diversión, va a poder pagar los miserables sueldos que a la gente no le alcanza, no llega a fin de mes, obviamente, porque ninguno de los sueldos provinciales de escalafón medio para abajo cobran más de 800.000 pesos. Y la canasta
familiar creo que está más de 1.700.000. Bueno, entre tantas cosas, Jaldo votó la ley de la reforma laboral, produciendo lo que ya sabemos: desocupación, esclavitud, desánimo, problemas psíquicos en la juventud porque no consiguen trabajo, y cuando consiguen es una miseria, no les alcanza para nada más que para pagar el pasaje y comer, y si tienen familia, yo creo que hasta ahí nomás. Bueno, yo me alegro profundamente que el Colegio de Abogados de Tucumán se haya pronunciado en igual sentido que Hugo Santillán. Y esto es muy grave porque los artistas que fueron al festival tienen que saber y ser conscientes que han cohabitado con un autócrata como Jaldo. Y por culpa de Jaldo y otros gobernadores tenemos un país destruido. Bueno, en los 60 años del cierre de nuestros ingenios azucareros, bueno, nuestros no eran de los empresarios, pero sí eran fuentes de trabajo importantes, Tucumán entró en un declive económico que hasta la fecha no fue remontado. Debe ser un tema de debate social y no un festival, porque con el festival no se puede transmitir la historia. Por más simbología que hayan utilizado, no es lo mismo que la palabra, que el intercambio. Yo te doy un dato histórico, ¿qué opinas? ¿Por qué no reflexionamos juntos? No, el gobierno no quiere hacer eso. Entonces yo, recordando los 60 años de los 11 ingenios cerrados, ratifico una vez más que las violaciones a los derechos humanos en Tucumán comenzó en la década del 60. Osvaldo Jaldo y Milei hoy son la continuidad económica e ideológica de aquellos gobiernos dictatoriales. No hay diferencia, por más que se autotitulen democráticos, que ya se pronuncien que va a ser candidato de nuevo a gobernador y ya está en campaña, etcétera, etcétera. Bueno, yo me quería referir a esto, que el cambalache de aquellos tiempos tiene mucha vigencia en el presente, pero con una diferencia, que tenemos experiencia acumulada, que además hay mayor organización en un sector fundamental en nuestro país. Obviamente estoy hablando de la izquierda y de peronistas que no se sienten representados por el Partido Justicialista a nivel nacional ni provincial. Así que bueno, yo creo que a Osvaldo Jaldo acabo de quitarle de nuevo su careta y la de varios otros. Ruego absolutamente, con una sinceridad absoluta, que los artistas comprometidos con la política nacional, popular, obviamente los de izquierda nunca irían a un acto así, pero me estoy refiriendo a gente que es peronista, que tiene el sentimiento antiimperialista, no concurran a estos actos. No concurran. Hay que hacerle el vacío social y a Jaldo, a Milei y a todos los gobernadores cómplices de este gobierno nefasto. Bueno, hasta la próxima. Nos estamos viendo de nuevo. Hasta luego.